Buenos días a todos y bienvenidos a Economía Express, el podcast mensual de CaixaBank Research. En el episodio de hoy hablaremos sobre todo de economía española. Nos adentraremos en los misterios del PIB, comentaremos los resultados del índice de innovación que ha publicado recientemente la Comisión Europea para saber dónde se sitúa España respecto a sus vecinos y finalmente analizaremos el estado de salud del sector de la restauración en España, sin dejar de lado la actualidad internacional y los mercados financieros, claro. Al final del capítulo os anunciaremos cuál será el especial del capítulo que viene, que ya os avanzo que será un temazo, así que os recomiendo que nos escuchéis hasta el final. Y ahora sí, empezamos. Economía Express, un podcast de CaixaBank Research. El informe mensual sonoro con Patricia Esteban y Ricard Murillo. Buenos días, Ricard Murillo Gili, economista de CaixaBank y ruiseñor de la radio moderna. ¿Cómo estás? Llorando de risa con tus presentaciones. Cada día te lanzo piropo. A ver cuando tú empiezas también a darme coba. A ver, vayamos al grano. ¿Cómo va la economía española? Estamos en el mes de abril, así que ya disponemos de muchos datos del primer T de 2024. ¿Siguen siendo positivos? Sí, lo siguen siendo. Los datos disponibles apuntan a que la actividad económica ha seguido creciendo a un buen ritmo durante el 1T, a pesar de un contexto adverso marcado por las secuelas de la subida de los tipos de interés del año pasado y el anterior, una inflación que todavía oscila alrededor del 3% y las tensiones geopolíticas. Unas tensiones geopolíticas que están escalando y que aparte de tenerlos a todos preocupados, pueden impactar directamente en las economías. Sin ir más lejos, el precio del barril de Brent superó los $90 después del ataque de Israel a la embajada iraní en Damasco. Aunque luego volvió a bajar tras el ataque de Irán a Israel, en lo que podríamos decir que fue una escalada controlada del conflicto. Así es, y las tensiones geopolíticas, la verdad, desde el estallido de la guerra en Ucrania, se están manteniendo muy elevadas y ahora ya en distintos focos. Como ya vimos desde la guerra en Ucrania, el impacto sobre las economías que puede tener este tipo de conflictos es muy elevado y por ello lo estamos siguiendo muy de cerca. Muy bien, decíamos al principio que hablaríamos de España, nos hemos desviado un poco, pero volvamos a lo que nos ocupa, los datos del primer trimestre. ¿Qué indicadores destacarías, Ricard? Pues destacaría el dinamismo del mercado laboral. Los afiliados a la Seguridad Social crecieron en promedio mensual en el primer trimestre del año en 63.000 trabajadores, el doble del crecimiento observado en el trimestre anterior, que fue 31.000 trabajadores. Y en cuanto a la actividad económica, destacaría los PMIs. Recordemos, son aquellas encuestas que se realizan a las empresas donde se les pregunta por múltiples dimensiones. Sus nuevos pedidos, si están teniendo retrasos en las entregas, previsiones de contratación de empleados, aumento de la actividad más general. Pues bien, el índice de actividad de las empresas del sector servicios sigue aumentando y ha alcanzado los 56,1 puntos, una cota que apunta a un ritmo de expansión considerable en el sector. Si no recuerdo mal, a partir de 50 el índice refleja expansión y por debajo de 50 indica contracción, ¿es así? Sí, correcto, Patricia, veo que te acuerdas del capítulo en que lo contamos. En cuanto a las empresas del sector industrial, ya va dejando atrás algo su debilidad y se sitúa ahora en los 51,4 puntos. Como decías anteriormente, ya en la zona expansiva. Entonces, Ricard, con estos buenos datos de actividad que comentas y de empleo, el crecimiento del PIB tiene que ir bien. Todavía no tenemos los datos de crecimiento del PIB del primer trimestre. Se publican a finales de abril, pero es posible que el dato que se publique acabe siendo algo superior al 0,3% intertrimestral que pronosticábamos. Sin embargo, y a eso centraremos buena parte del capítulo de este mes, más allá de si se crece un 0,3, un 0,5 o un menos 0,1, la calidad del crecimiento es tanto más importante que la cantidad, como nos recuerda Oriol Aspachs, nuestro director de Economía Española, en el editorial de este mes del informe mensual. Si el aumento de la actividad no va acompañado de un aumento de la productividad, es difícil que el PIB per cápita español se acerque al europeo, que ahora mismo se encuentra 15 puntos porcentuales por encima. Más importante aún, es difícil que la población perciba mejoras en el bienestar. Por este motivo, hemos analizado las fuentes de crecimiento de la economía española y su PIB potencial. Ricard, cuéntanos qué es el PIB potencial y cómo se mide. El PIB potencial es una variable clave para medir el progreso de una economía, ya que indica cuál es su crecimiento tendencial. Es decir, indica cuánto puede crecer la economía de un país de manera sostenida en ausencia de shocks si se utiliza toda la capacidad productiva y no se generan desequilibrios.
Ya para empezar, lo de la ausencia de shock lo veo francamente difícil con la que está cayendo y la que viene cayendo en los últimos tiempos, ¿no? Que crisis financiera, luego el COVID, la guerra de Ucrania, como estamos ahora con Oriente Próximo. Así que entiendo que es un concepto más bien teórico. Exactamente. El PIB potencial es un indicador no observable y que se debe estimar. Hay distintas maneras de medirlo y nosotros nos hemos centrado en la función de producción. Según esta metodología, el PIB se puede modelizar como una función de un conjunto de factores de producción: trabajo, capital y la productividad total de los factores. El factor trabajo, medida como el total de horas trabajadas, se puede descomponer a su vez en horas por empleado, tasa de empleo, tasa de actividad y población en edad de trabajar. El crecimiento del capital lo medimos acumulando cada año la formación bruta de capital fijo sobre el stock de capital y descontamos la depreciación de este stock de capital. Y la productividad total de los factores normalmente se recoge como un residuo, es decir, la diferencia entre el crecimiento del PIB observado menos la suma ponderada del crecimiento del factor trabajo y capital. Al hacerlo así, la productividad total de los factores captura no solo las ganancias de productividad, sino que también puede capturar otras dinámicas, como por ejemplo una medición inexacta de los factores de producción del trabajo y capital. Finalmente, una vez obtenemos la evolución de estos tres elementos, la productividad total de los factores, el trabajo y el capital, definimos los valores potenciales de cada variable como su componente tendencial y a partir de esto estimamos la evolución del PIB potencial. Muy bien, entonces imagino que el PIB potencial que se acaba calculando puede acabar siendo mayor o menor que el PIB observado, el de verdad, por decirlo de alguna manera, o al revés. Efectivamente, el PIB observado puede ser menor o mayor que el PIB potencial. Si el PIB observado se sitúa por debajo del potencial, quiere decir que hay una infrautilización de la capacidad productiva. Y a la inversa, obviamente. Por ejemplo, durante la gran crisis financiera de 2008, el PIB potencial cayó, debido a que el shock que afectó a nuestra economía redujo la capacidad productiva. Sin embargo, el PIB observado cayó en mayor medida que el potencial, lo que sugiere que, más allá de la pérdida de capacidad productiva a la que estuvo sometida nuestra economía, hubo además una infrautilización de los recursos productivos. Este concepto también se llama brecha de producción o output gap y está muy ligado a las presiones inflacionistas. Cuando una economía tiene un PIB potencial superior al PIB observado, es decir, hay una infrautilización de los recursos, hay presiones desinflacionistas. Mientras que si la economía está marchando por encima de su PIB potencial, se generan presiones inflacionistas. Y en la actualidad, Ricard, ¿cuál es el PIB potencial de España? Pues más que determinar el nivel de PIB potencial, es decir, la economía española puede producir tantos miles de millones de euros en un año sin generar desequilibrios, etc., nos hemos centrado en analizar cuál es el crecimiento de este PIB potencial. Las estimaciones del artículo sitúan el crecimiento del PIB potencial en torno al 3% en 2023, su nivel más alto desde 2004. Luego, en base a unos supuestos sobre horas trabajadas, sobre capital, sobre la productividad total de los factores, se estima que el crecimiento del PIB potencial se situaría en promedio entre 2024 y 2026 en el 1,6, casi la mitad. Y luego entre 2027 y 2028 en el 1,4 y finalmente entre 2029 y 2030 en el 1,3. Este podríamos decir que es el crecimiento a largo plazo del PIB potencial, un 1,3. A lo largo de este periodo se estima que el factor que más contribuirá al crecimiento del PIB potencial será el crecimiento de la productividad total de los factores, un elemento al que hemos dedicado múltiples artículos en los últimos meses, los hemos ido contando aquí. Dicho esto, la incertidumbre que rodea estas previsiones de crecimiento y PIB potencial es muy elevada, debido a muchos factores, entre ellos, por ejemplo, cuestiones técnicas en la medición o en la especificación del modelo. Muy bien, sabemos que la economía no es una ciencia exacta y que los economistas sois prudentes por naturaleza, así que nos quedamos con la idea principal y nos quedamos tranquilos. Comentabas que la productividad es un elemento clave para el crecimiento del PIB, tanto el observado como el potencial, y sabemos por los artículos que hemos ido publicando que precisamente la productividad es una de las asignaturas pendientes de la economía española. Y también que uno de los factores fundamentales para mejorar la productividad es la innovación. Aquí me parece que tampoco salimos demasiado bien parados, ¿verdad, Ricard? Así es. Hace unas semanas la Comisión Europea publicó el Índice de Innovación, construido a partir de 32 indicadores que incluyen distintas dimensiones como por ejemplo la atracción de talento, la inversión en investigación
y desarrollo o el uso de tecnologías de la información, entre otros. Pues bien, en 2023 el índice de España se situó un 11% por debajo de la media de la Unión Europea, que a su vez se encuentra un 11% por debajo del índice de los Estados Unidos, el paradigma de la innovación. Es más, España está un 15% por debajo de Francia, he leído, en innovación, y un 25% por debajo de Alemania. ¿Por qué, Ricard? ¿Qué es lo que falla? O reformulando la pregunta para que sea un poco más positiva, ¿en qué debería mejorar la economía española para aumentar la innovación? Como es un índice que se construye a partir de múltiples indicadores, vemos que en los que España tiene más margen de mejora, también poniéndolo en un tono optimista, es en el grado de innovación en pymes y en gasto en I+D invertido por parte del sector privado. Por el lado positivo, España está claramente mejor que la Unión Europea en la fracción de trabajadores con competencias digitales avanzadas y relativamente cerca en empleo en ocupaciones intensivas en conocimiento. El hecho de que España esté comparativamente mejor en competencias digitales avanzadas y empleo tecnológico inyecta un mensaje esperanzador de cara a reducir esta brecha con la Unión Europea. Muy bien, pues cambiemos de tercio y vayamos al sector de la restauración. Como avanzamos al principio, uno de los sectores que más ha ayudado a las buenas cifras del PIB y de la actividad económica de los últimos trimestres en España ha sido el sector turístico y el de la restauración, que están estrechamente ligados. En CaixaBank Research hemos analizado recientemente con los datos internos de la entidad la composición de este gasto en restauración de 2023. Ricard, cuéntanos los principales mensajes de este análisis, por favor. Pues destacaría 4 ideas. El primer mensaje es que ya se ha superado con creces el gasto con tarjetas de 2019, el de antes de la pandemia. Y el segundo mensaje es que esta recuperación se ha producido de forma más acusada para el gasto con tarjetas extranjeras. En la actividad de tarjetas españolas se observó en 2023 un gasto de más del 60% superior al de 2019, mientras que en tarjetas extranjeras el gasto en 2023 más que duplicó el de 2019. Caramba. Relacionado con este segundo mensaje viene el tercero, y es que hay una mayor dependencia del sector restaurador con el turismo. Si consideramos que un establecimiento depende del turismo, cuando el gasto de turistas domésticos o extranjeros representa al menos el 33% de la facturación total anual, según los datos internos, el 28% de los locales de restauración en España dependen del gasto turístico, siendo un 10% de los mismos los que dependen del turista internacional. Imagino entonces que la situación será distinta en función de la comunidad autónoma. No es lo mismo para Canarias que para Extremadura, por ejemplo. Obviamente la situación no es homogénea entre regiones. La dependencia del turista internacional es especialmente elevada en las provincias con mayor atractivo para los extranjeros: Baleares, Málaga, Las Palmas o Santa Cruz de Tenerife. El cuarto mensaje, lógico y que no debe sorprendernos, es que el gasto en restauración se concentra en los meses de temporada estival, ya que al menos el 30% de la facturación del sector se produce entre los meses de julio y septiembre. Baleares, Girona y Cantabria destacan como las provincias con más estacionalidad, concentrando más del 50% de su facturación en restauración en estos 3 meses. Muy bien, pues después de este análisis sobre el sector de la restauración y de haber hecho un buen repaso a la economía española, pasemos ahora a comentar la actualidad de la economía internacional, que viene también bastante cargada. En CaixaBank Research, análisis mensual de la economía y los mercados financieros en España, Europa y mundial. Encuentra todos los episodios en Spotify, iVoox, Apple Podcast y página web www.caixabankresearch.com. Estas últimas semanas está habiendo mucha acción en los bancos centrales y en la inflación. Y cuando no es fiesta, tengo que decir, Ricard, ¿sí o no? Sí, ya lleva siendo el tema desde hace bastantes meses. Sí, señor. Pero en este capítulo no vamos a entrar muy en detalle en este tema porque, y aquí viene el avance que os comentaba al inicio, en el capítulo del mes de mayo nos acompañará nuestro observador del Banco Central Europeo, que es Adrià Morrón, un gran compañero, y con él grabaremos un especial sobre, precisamente, inflación y política monetaria. ¿Y quién será el antagonista? Aunque sé que tú no lo ves como un epic fight, que yo lo que veo, una guerra entre un banco y el otro. ¿Quién será el antagonista del Banco Central Europeo? Nuestro querido Ricard Murillo Gili, que es el observador, el watcher de la Reserva Federal.
¿Estás preparado para el Epic Fight? Sí, me encanta cómo haces propaganda de este capítulo. Eres la mejor. Hombre, es que es algo... Tú sí que eres el mejor. Es algo, bueno, tener aquí a dos super expertos de los grandes bancos centrales del mundo, pues bueno, no es poca cosa. Bueno, volvamos a lo que nos ocupaba. 4 pinceladas, aunque hemos dicho que no hablaríamos mucho, sobre la inflación y los bancos centrales. Por favor, Ricard, que nuestros oyentes a lo mejor se quedan con ganas. Pues Patricia, estamos viendo noticias en direcciones algo opuestas ahora mismo en la inflación de Estados Unidos y en la de la eurozona. Y ello está haciendo que FED y BCE estén considerando tomar direcciones distintas también en cuanto a su política monetaria. Es muy probable que el BCE empiece a recortar los tipos de interés en junio y que lo haga antes que la Reserva Federal. Mientras que la inflación en la eurozona no para de descender, tanto la general como la núcleo, aquella recuerda que excluye la energía y los alimentos, en Estados Unidos vimos en marzo una aceleración de la inflación, que escaló del 3,2% al 3,5%. Pero no es tanto este aumento de 3 décimas lo que preocupa a la Reserva Federal, sino que es la persistencia e incluso aceleración de los componentes más ligados al ciclo económico lo que centra la atención de la FED. Los servicios se encuentran ahora mismo con una inflación del 5,4% interanual y en los próximos meses no hay señales que inviten a pensar en un marcado descenso. Y en la eurozona, los servicios también están mostrando unas tasas de inflación elevadas y de hecho su inflación lleva atrancada en el 4% desde hace 4 meses. Entonces, para que yo lo entienda, Ricard, esta diferencia en la inflación de los servicios del 5,4% en Estados Unidos y del 4% en la eurozona, ¿es lo que explica que el BCE pueda empezar a recortar los tipos de interés antes que la FED? Sí, pero no solo. El nivel de la inflación de los servicios, o la inflación núcleo en su conjunto, es un elemento clave, pero también lo son las perspectivas que tenemos para los siguientes meses. El momentum de la inflación, lo comentamos en otros capítulos, es aquella inflación intertrimestral desestacionalizada y anualizada, nos indica que las presiones inflacionistas más inmediatas son bastante menores en la eurozona que en Estados Unidos, lo que empujará el dato de la interanual, este 5,4 y 4% que mencionabas, a la baja en la eurozona, mientras que no lo va a hacer en los Estados Unidos. Por otro lado, la actividad económica se encuentra muy estancada en la eurozona, lo que apremia al BCE a recortar los tipos de interés para estimular algo el crecimiento económico. En Estados Unidos, por otro lado, el PIB está creciendo a tasas muy dinámicas, pese al entorno de elevados tipos de interés, lo que permite a la FED no apresurarse a recortar los tipos. Muy bien, pues ya dejémoslo aquí, no comentemos mucho más. Si te parece, acabamos de digerir los mensajes de la FED que se va a reunir el próximo 1 de mayo, si no me equivoco. Allí no celebran el Día del Trabajo. Y vemos los datos del PIB del 1T que se publica a finales de abril. Y con Adrián Morrón, nuestro ECB Watcher, lo acabamos de comentar todo y hacemos un especial sobre política monetaria. Antes de dejar la economía internacional, ¿quieres destacar algún artículo del informe mensual de este mes que te haya gustado particularmente? Pues quería recomendar la lectura de uno escrito precisamente por Adrián Morrón sobre la percepción que tenemos los ciudadanos de la economía. Esto me gusta. Hemos hablado muchas veces del sentimiento de los hogares, que si mejora, que si empeora. Pues bien, este sentimiento lo podemos seguir gracias a encuestas que se realizan a los hogares. Por ejemplo, en Estados Unidos se sigue mucho la encuesta del sentimiento de los consumidores de la Universidad de Michigan o la del Conference Board. En estas encuestas se pregunta a los hogares por su percepción de la economía, sobre cómo esperan que ésta sea en los siguientes 12 meses, sobre sus perspectivas de inflación, etc. Y en base a todas estas respuestas se construyen estos índices. Pues, y atención que ahora viene lo interesante del artículo, quizá es café para muy cafeteros, pero bueno, históricamente estos índices sobre la percepción de la economía tenían una correlación muy alta con la evolución de la economía. Es decir, si construimos un índice sintético con la tasa de paro, la evolución de los salarios, la inflación o la bolsa, entre otros, vemos como históricamente este indicador sintético evoluciona de forma muy pareja a los índices de sentimiento de los hogares. Es decir, la percepción de los hogares se correspondía históricamente con la evolución de la economía. Sin embargo, desde la pandemia, esta relación se ha roto y la percepción que hay en Estados Unidos sobre la economía es más pesimista de lo que realmente debería ser. Es decir, que en Estados Unidos la ciudadanía ve las cosas peor de lo que realmente
es. ¿Y a qué se debe esta disparidad? Pues Adrià en el artículo expone diversas posibilidades. La primera, diferencias en la relevancia que los hogares asignan a cada dimensión de la economía que mencionábamos anteriormente, ¿no? El mercado laboral, la inflación, los tipos de interés, la bolsa. Por ejemplo, es probable que cuando la inflación está siendo más bien baja, los hogares no sean tan sensibles a la inflación y en cambio lo sean más, por ejemplo, al mercado laboral. Sin embargo, si la situación es opuesta, es decir, la inflación está tan elevada como lo ha estado últimamente y los tipos de interés también son elevados, se les atribuye mucha más relevancia, algo que este índice sintético no captura. Otra posible explicación es el sesgo de los hogares sobre los indicadores. Por un lado, las encuestas muestran que los ciudadanos damos respuestas significativamente desviadas cuando se nos pregunta sobre el valor que toman indicadores como la tasa de desempleo, la inflación. Es decir, pensamos que la inflación o el desempleo son más altos de lo que realmente es. Y esto nos lleva a tener una peor visión de la economía, ¿no? Quizá una mala información de muchos hogares. Finalmente, otra explicación que ofrece Adrià podría ser sencillamente que la intensidad de las turbulencias económicas de los últimos años ha sido tal que los hogares necesitan más tiempo de lo habitual para digerirlas y que la normalización de la economía se termina reflejando en una mejora del sentimiento. Me cuadra esta última opción también del cómo va todo en nuestros tiempos. ¿Y en Europa? Exacto. En este artículo también se explica que esta irreconciliación entre la percepción que los hogares tienen de la economía y sobre cómo va la economía también se observa en Europa. Es decir, que los hogares en Europa pensamos que la economía va peor de lo que realmente está yendo, aunque esta diferencia es menor de la que se observa en Estados Unidos. Una parte súper interesante que he encontrado del artículo en la que se comenta que este sesgo que tenemos sobre la economía, las personas, depende mucho de quién gobierna. Por ejemplo, en Estados Unidos, durante los gobiernos demócratas, los hogares que se identifican más con el Partido Demócrata suelen tener una visión más positiva de la economía que los hogares que se identifican más como republicanos y viceversa, obviamente. Sí, y esto puede tener implicaciones relevantes para las elecciones presidenciales de este mes de noviembre. Es decir, que más allá de cómo marche la economía, de cómo esté la inflación, de cómo esté la tasa de paro, lo que va a importar de cara a las elecciones es cómo los hogares perciben que están marchando estos indicadores. Estaremos pendientes de las elecciones de Estados Unidos por esto y por muchos otros temas. Sí. Muy bien, pues hasta aquí el capítulo de abril de Economía Express. Muchísimas gracias, Ricard. Muchas gracias a ti, Patricia. Que vaya muy bien y que te regalen muchas rosas y muchos libros el día de San Jordi. Igualmente. Gracias. Y a nuestros oyentes, que leáis mucho también, que nos escuchéis y que no os perdáis el especial Bancos Centrales del mes de mayo. Muchas gracias y bona diada de Sant Jordi. El podcast de CaixaBank Research con Patricia Esteban y Ricard Murillo. Encuentra todos los episodios en Spotify, iVoox, Apple Podcasts y página web www.caixabankresearch.com.